Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 18 de marzo, mi nombre es Nelly y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes, con la comunidad de DAB, leyendo y escuchando también la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el libro de Números, vamos a empezar nuestra lectura con Números 26, versículo 52 hasta el 28, versículo 15. Estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. División de la tierra prometida. Entonces el Señor le dijo a Moisés: la tierra se dividirá entre estos por heredad, según el número de nombres. Al grupo más grande aumentará su heredad y al grupo más pequeño disminuirás su heredad. A cada uno se le dará su heredad según los que fueron contados de ellos, pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Según la selección por suerte, se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más pequeño. Y estos son los que fueron contados de los levitas según sus familias. De Gersón, la familia de los gersonitas. De Coat, la familia de los coatitas. De Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de Leví: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat fue el padre de Amram. El nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Y ella dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam. A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Los contados de los levitas fueron 23,000, todo varón de un mes en adelante, porque no fueron contados entre los israelitas, ya que ninguna heredad les fue dada entre los israelitas. Estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los israelitas en los llanos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pero entre estos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón, cuando contaron a los israelitas en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: ciertamente morirán en el desierto. Y no quedó ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Números capítulo 27. Entonces las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron, y estos eran los nombres de sus hijas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia, solo porque no tuvo hijo? Dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso ante el Señor. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: las hijas de Zelofead tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además, dirás a los israelitas: si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija. Si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entonces darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces darán su herencia al pariente más cercano en su familia, y él la poseerá. Y será norma de derecho para los israelitas, tal como el Señor ordenó a Moisés.
Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los israelitas. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debieron santificarme en las aguas ante sus ojos. Esas son las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió al Señor: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los israelitas con él, es decir, toda la congregación. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Números 28. Leyes de las ofrendas. Después el Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas y diles: tendrán cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor: 2 corderos de 1 año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Y como ofrenda de cereal, 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido. Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Y su libación será de la 4ª parte de 1 hin, 1 litro, por cada cordero. En el lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada al Señor. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, como la ofrenda de cereal de la mañana, y como su libación lo ofrecerás. Ofrenda encendida, aroma agradable al Señor. El día de reposo ofrecerás 2 corderos de 1 año sin defecto, y 4.4 litros de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. También al principio de cada mes, ustedes presentarán un holocausto al Señor: 2 novillos y 1 carnero, y 7 corderos de 1 año sin defecto, como ofrenda de cereal, 6.6 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada novillo, y 2 décimas de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero. Como ofrenda de cereal, 2.2 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada cordero, como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Sus libaciones serán medio hin, 2 litros de vino por novillo, la 1/3 parte de 1 hin, 1.2 litros por el carnero, y la 1/4 parte de 1 hin, 1 litro por cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. Y 1 macho cabrío como ofrenda por el pecado al Señor se ofrecerá con su libación, además del holocausto continuo.
Lucas 3, del 1 al 22. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también, con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Salmo 61. Confianza en la protección de Dios. Para el director del coro, sobre instrumentos de cuerdas. Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre, y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del rey.
Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Proverbios 11, versículos 16 y 17. La mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. En Números 27 vemos el caso de las hijas de Zelofead que vienen y se presentan delante de Moisés y de toda la congregación, ¿verdad? El sacerdote, para decirle a Moisés que por qué había de desaparecer el nombre de su padre de entre su familia solo porque no había tenido hijo, había tenido puras hijas. Entonces ellas piden que se les dé herencia también entre los hermanos de su padre, y dice aquí que la palabra de Dios que Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor, a mí me sorprende esta respuesta de parte del Señor, porque dice, pues las hijas de Zelofead tienen razón. Entonces le da instrucciones a Moisés, ¿verdad?, para decirles que les dé herencia entre los hermanos de su padre y que se les pase a ellas la herencia. Y vemos también que aquí mismo en son los versículos del 1 al 11, vemos algo que se aplica hoy en día acerca de la herencia, como primero son, si mueren los padres, pues los primeros herederos son los hijos, y si no hay hijos, pues entonces se busca a los hermanos del papá o de la mamá, en fin, hasta dar con un pariente, ¿verdad?, el más cercano, a fin de que sea este pariente el que herede. Y también vimos en este capítulo 27, cómo Josué es nombrado como el sucesor de Moisés. El Señor le dio instrucciones muy precisas a Moisés para nombrarlo como su sucesor. Incluso se dice aquí, aquí en la palabra lo vimos, que Moisés puso sus manos sobre Josué y le impartió autoridad tal como el Señor le había mandado. Números 28 habla acerca de las leyes, acerca de las ofrendas, y este capítulo, me puso a mí a pensar, ¿cuál es esa ofrenda que yo le doy o le entrego al Señor cada día? Una ofrenda de adoración, una ofrenda monetaria, una ofrenda de ser obediente. En fin, esto a mí me hizo pensar, y creo que es una buena oportunidad para poder meditar en qué es lo que nosotros también podemos ofrecerle al Señor, para simple y sencillamente para honrarlo. Lucas 3 vemos a Juan predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, preparando el camino del Señor y llamándolos a todos para que se arrepientan. La verdad es que me sorprende, y vemos el versículo 10, dice, las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Había como un deseo al escuchar lo que predicaba Juan. La gente se ponía a pensar que realmente, ¿verdad?, estaban mal, reconocían que había algo en sus vidas que no estaba bien. Entonces le preguntaban a Juan, ¿qué hacemos? Y ya vemos cómo Juan les responde, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. A otros les dice, a nadie quiten dinero por la fuerza, a nadie acusen falsamente, conténtense con su salario. En fin, él les da varias indicaciones acerca de esos frutos dignos de arrepentimiento que podían hacer. Obviamente sabemos que Juan, guiado por el Espíritu Santo, pero me encanta la actitud de estas personas que escucharon a Juan, buscaron el cómo realmente ponerse a cuentas con Dios, reconociendo su pecado
y qué era lo que podían hacer para corregir en lo que estaban mal. Y es que creo que esa es la actitud que debemos de tener todos en nuestra vida, siempre estar buscando al Señor y bueno, ponernos a cuentas con Él, porque Él es el que sí sabe si en el día pecamos o no pecamos, ¿verdad? Ponernos a cuentas con Él y sí decirle, Señor, pues que Él sea, ¿verdad?, el que nos guíe. Por eso la importancia de estar leyendo su palabra, alimentarnos de ella. Salmo 61, un salmo que habla acerca de la confianza en la protección de Dios. Es un salmo de David. En lo personal, los versículos que a mí me bendicen son del 2 al 4, donde David dice, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Proverbios 11, versículo 17 dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Importante que nosotros seamos de los hombres y mujeres misericordiosos y así lo enseñemos también a nuestra familia, a nuestros hijos, no cerrar nuestro corazón ante la necesidad. Y bien amigos, bueno, les recordamos que todos los días están disponibles DAB Salmos, DAB Proverbios, DAB en español y en varios idiomas a través de la plataforma Daily Audio Bible Mobile App, y también en YouTube estamos con el usuario DAB en español, igual que en Facebook, es lo mismo también. Y bueno, recordándoles también que si quieren recibir las lecturas por Signal o Telegram, envíenos por favor un correo a dabespanol@gmail.com, agreguen su nombre y su número telefónico y por supuesto tienen que tener instaladas estas dos aplicaciones. Y bien, les deseamos un muy bendecido día. No olviden compartir la palabra de Dios, todos estos audios de DAB en español con sus familiares, con sus amigos, para que la palabra de Dios sea escuchada por aquellos que la necesitan. Los esperamos como siempre el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones.